Bien, pues la semana pasada nosotros comenzamos con lo que veis en pantalla, aquí ese fondo, digamos, que es tan importante para nuestro entendimiento del tema que estamos tratando. ¿Qué hacemos cuando una persona no nos pide perdón? No puede haber el perdón y la restauración, que es el patrón bíblico, porque esa persona no reconoce que ha hecho mal. Esa persona igual volvería a hacernos mal. Esa persona todavía está en plan igual de enemigo. ¿Qué hacemos con esta situación? Pues quisiéramos perdonar si pudiéramos, pero no pudiendo, porque la persona no reconoce que ha hecho mal, pues nosotros un poco tenemos que aguantar. Ese es el pensamiento de Colosenses. Debemos aguantar y si podemos luego después perdonar a las personas que piden perdón. ¿Y qué aspecto tiene? Pues tiene el aspecto que veis aquí en pantalla, que al que la Biblia describe como mi enemigo, cuando me odia, cuando me hace mal, yo en vez de tratarle como me ha tratado a mí, en vez de intentar devolverle lo que él merece, estoy libre para amarle, para hacerle bien. Y entonces tenemos este cuadro aquí que ilustra lo que es la reacción cristiana, que no es lo mismo que el perdón. Claro, el perdón ya es otro cuadro, porque en vez de odiarme, ya hemos arreglado la falta y ya espero que el amor vaya en las dos direcciones. Pero donde recibo odio, puedo devolver a amor sencillamente porque primeramente estamos bajo la imperfecta justicia del ser humano. Cuando una persona me odia y me hace mal, yo no tengo que buscar la venganza porque hay un policía que debería hacer esa función de pararle los pies al que me está pegando. Cuando me roban, hay un policía que investiga e intenta hacer justicia en cuanto a esto. Si alguien hace algo más, pues lo lleva a juicio. Bien, está ahí esa autoridad, pero eso es imperfecta y por lo tanto también está ahí la perfecta justicia de Dios, ese pensamiento de que esa persona que me ha hecho mal un día tendrá que estar delante de Dios y tendrá que dar contestación ante Dios por lo que ha hecho. Y eso me libera de poder incluso amar a la persona que me trata mal. Bien, hemos establecido todos estos puntos mirando Romanos 12 y 13. Pero hay otro pasaje que es muy, muy importante en este contexto, y ese pasaje es el Sermón del Monte. Entonces queremos ver algo del Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo encontramos en Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. También encontramos en Lucas, aunque la versión de Lucas digamos que es más corta. O sea, Lucas nos ha dado aspectos del sermón, pero Mateo nos da el sermón más completo. Bien, es importante primeramente ver lo que es o sea, a vista de pájaro, cómo es el sermón del monte. Bueno, todos sabemos cómo empieza el sermón del monte. ¿Cómo empieza? Con las bienaventuranzas. ¿Tenemos cuántas bienaventuranzas? ¿Son 7? ¿Cuánto? 10 o 12. ¿Tenemos Biblias iguales o tenemos cada uno una Biblia distinta? Hay 8 y luego después hay una novena que se añade para ampliar lo que es el octavo punto ahí. Pero bueno, sabemos cómo empieza. Empieza con estas bienaventuranzas en los versículos 1 al 12. Pues el sermón, ya que veis la primera letra A, en cuanto hago así ya sabéis lo que voy a hacer con esto, ¿no? ¿Ya lo reconocéis? Bueno, en los versículos 13 al 16 tenemos varias imágenes de los discípulos, digo imágenes comparativas, porque dice, el discípulo verdadero es como sal o como luz. Y ya desarrolla estas imágenes que son muy, muy bonitas, muy importantes.
Luego después en el capítulo 5, versículo 17, entramos en el tema de cuál es la relación entre el discípulo y la ley. Y es una parte muy importante del sermón porque Jesús está intentando reformular nuestro entendimiento de lo que significa ser discípulo de Cristo. Y las bienaventuranzas nos dicen que muchas veces ser discípulo es justo lo contrario de lo que nosotros hubiéramos imaginado por nuestra cuenta. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Nosotros jamás hubiéramos esperado esto, ¿no? Hubiéramos pensado, bienaventurados los que no sienten hambre nunca, los que siempre están satisfechos. Bienaventurados los que se ríen todo el día. Bienaventurados los ricos, los que tienen mucho dinero. Y Cristo da la vuelta al tema y dice, no, 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 los que realmente son bienaventurados son los que lloran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces ser discípulo de Cristo no es lo que esperábamos. Entonces tenemos el tema del discípulo y la ley, y encontramos que la ley realmente solo estaba dándonos una idea. Por ejemplo, cuando dice no matarás, ¿significa esto que puedo hacer todo que no llegue a matar a una persona? Si yo me enfado con una persona y le cojo y le doy una paliza y le dejo medio muerto, pero ya se recuperará. No pasa nada. ¿He hecho bien? ¿Estoy cumpliendo la ley? Dice, ya, pero la ley dice no matarás y no he matado. Solo lo he dejado ahí hecho polvo. Doy estos ejemplos, pero perdonad, jamás he dejado a nadie medio muerto. O sea, no quiero que nadie imagine cosas que no son, ¿vale? Mi esposa luego después me dice, cariño, das estos ejemplos y cualquiera piensa que tú eres matón. Bien, tengo que tener cuidado con estas cosas. Cristo nos hace ver realmente que la ley cuando dijo no matarás, no significa que esto es el extremo donde el pecado empieza. Dicen, no, incluso el pecado empieza antes. Cuando odias a la persona, sientes odio en tu corazón, ya has violado la ley. Bien, Cristo nos está mostrando lo que realmente es la ley. Luego, después, el capítulo 6 empieza con lo que llamo la piedad verdadera. ¿Cuáles son los 3 temas del capítulo 6? Lo miráis ahí en la Biblia. Habla de tres temas clásicos que pertenecen a la religión, casi cualquier religión. Tenemos la limosna, eso casi cualquier religión tiene el pensamiento de intentar ayudar a otras personas. Y Jesús dice, sí, ayudar a otras personas es bueno, pero especialmente si no ve nadie que lo has hecho. Y decimos, ¿cómo? O sea, normalmente si ayudamos a otras personas, hay una parte de nosotros que siente esta tentación de mirar primero para ver si me están mirando, para que por lo menos reciba un poco de crédito ante otros, y dice, no es así. Los fariseos nos dice que literalmente tocaban la trompeta antes de dar limosna. O sea, podéis imaginar, hay uno ahí pidiendo, uno necesitado, y dice, y cuando todo el mundo mira, dice, déjame ayudarte. Y dice, no, vosotros ya tenéis vuestra recompensa. No penséis que eso tiene algún valor ante Dios. Fíjate, la limosna, Cristo le da la vuelta realmente. Y luego la oración, ¿dónde nos dice que debemos orar? Sí, entra en tu aposento, en el sitio íntimo de tu casa. ¿Quiere decir eso que no podemos orar en público? Espero que no, ¿no? Porque acabo de orar hace un momento. Podemos orar en público. No es malo orar en público. Cristo no está diciendo que no podemos orar en público. Lo que está diciendo es, si solo oramos en público, hay un problema. Porque realmente nuestra oración en público debe ser el punto del iceberg de lo que es nuestra oración, nuestra vida de oración. O sea, debemos estar orando constantemente y la oración en público es
solo, ¿qué es la palabra? Lo que pones a la tarta. La guinda. Es que tengo miedo porque voy a decir guindilla y luego eso ya, yo no quiero eso en la tarta, para nada. Entendemos lo que está diciendo en cuanto a la oración. Y luego después habla de no solo la limosna, la oración, el ayuno. Y dice, ¿quieres ayunar? Perfecto, pero que no sepa nadie que estás ayunando. Y todo esto realmente reforma nuestro concepto de lo que es la piedad verdadera. Y Cristo lo hace interno, algo interno. Luego la segunda parte del 6, tenemos el pensamiento de los tesoros celestiales, que creo que lo tenemos que entender como el paralelismo de ese punto anterior, porque encontramos que no debemos tener ese afán por las cosas materiales, debemos confiar en lo que es Dios. Y ese pensamiento que había establecido aquí, el Padre que ve en lo secreto recompensará así abiertamente. Ese pensamiento de que yo no tengo que estar preocupado porque estoy confiando en el Señor. Tengo al Señor como mi pastor y como dice David en el Salmo 23, nada me faltará. Yo tengo uno que está velando por mí y por lo tanto puedo vivir confiado en él. Y así continúa la estructura, ese quiasmo. Ahora en el capítulo 7 vemos el discípulo y su relación con otros, lo que habíamos visto en cuanto a la ley, ahora lo empieza a desarrollar un poco más específicamente. Y en los versículos 13 al 23 tenemos varias imágenes. En este caso tenemos imágenes contrastivas o contrastantes de discípulos donde vemos esa diferencia entre el verdadero discípulo y uno que no es un discípulo. Uno es como un árbol y otro es como, habla del árbol y el fruto del árbol. Y el árbol bueno y el árbol malo. Y luego después también el camino, que habla de el camino ancho que va a la perdición y el camino estrecha que va hacia la vida. Y el sermón termina con los dos fundamentos, esa ilustración que usa Jesús al final para decir, aquí tienes lo que es la sabiduría, el que construye su vida sobre este fundamento y de alguna forma nos devuelve a esa imagen principal o al principio de lo que es sorprendente a veces, la bienaventuranza donde no lo esperábamos. Y ahí tenemos una persona que construyó una casa preciosa y vino a la ruina. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Bien, esto es la estructura del Sermón del Monte y realmente todo esto es gratis hoy, porque no tenemos que hablar de todo esto, pero es bueno volver a repasar estas cosas y cuando estés leyendo el Sermón del Monte, igual eso te puede ayudar a enfocar tu atención. Este es el punto de enfoque, ese punto ahí en medio de la piedad verdadera y los tesoros celestiales. Ahí es donde realmente Cristo quiere que concentremos nuestra atención en el sermón. Bien, pero nosotros vamos a mirar el punto verde, ¿vale? Ese punto C, eso es donde nosotros queremos mirar. Porque tenemos ahí ese tema que Cristo desarrolla sobre qué hacer en un mundo maldecido por el pecado, donde la gente no pide perdón y donde gente incluso busca hacer daño. ¿Qué hacemos en un mundo así? Bien, pues vamos a empezar en el capítulo 7 y luego volveremos al capítulo 5, ¿vale? El capítulo 7 es un poco más resumido, por eso quiero empezar aquí. Bien, empiezo primeramente en los versículos 1 al 6 con los peligros de juzgar. Este es quizás uno de los pasajes más conocidos de todo el Sermón del Monte. Hay muchísima gente que cita este pasaje, pero tristemente mucha gente lo cita completamente fuera de contexto. ¿Qué dice el texto? No juzguéis. ¿Cuántas veces hemos
escuchado a una persona sacar ese texto para decir, a mí no me puedes decir nada. Yo hago lo que tengo que hacer y nadie me dice nada. El problema es que cuando miramos el pasaje, empezamos a notar que realmente esa frase, no juzguéis, no quiere decir que nunca debemos juzgar. Incluso si seguimos leyendo, encontramos en el Evangelio de Juan que Cristo da un mandamiento a sus discípulos y dice, juzgad juicio justo. ¿Qué hacemos? Por un lado, Jesús dice, no juzguéis, y por otro lado dice, juzgad. Entonces, ¿se contradecía Jesús? ¿Un día decía una cosa y el día siguiente decía lo opuesto? No, no. Más bien lo que tenemos que entender es que esto no es una prohibición de juzgar, más bien es una advertencia de no juzgar mal. Y lo digo porque si seguimos leyendo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un pasaje súper famoso. El pasaje sobre la pajita en el ojo. ¿Qué haces cuando ves a tu hermano que tiene una pajita en el ojo? ¿Vale? Todos hemos estado ahí, ¿no? Que tienes ahí algo, se te ha entrado en el ojo, igual estás llorando y estás sufriendo y ahí estás así a punto de sacar el ojo, intentando sacar lo que tienes en el ojo. ¿Qué haces cuando ves a una persona que está en esa situación? Pues no quiero ofenderlo. No quiero ofenderlo, así que no le miro porque a lo mejor se pone nervioso si le miro, ¿no? Y así continúo de largo y le dejo ahí, ¿no? ¿Eso es lo que hacéis? ¿Qué hacéis? Le juzgas. Dices, parece que tienes algo en el ojo, ¿verdad? Eso es un juicio. ¿Y si se ofende? Si me dice, ¿yo? ¿Algo en el ojo? No. Hombre, si es una persona coherente va a decir, sí, me está costando mucho, me duele, ¿me puedes ayudar? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice, antes de ayudarle, ¿qué debes hacer? Aquí tenemos un ejemplo precioso de hipérbole. ¿Sabéis lo que es hipérbole? Esa es la exageración literaria. Entonces, dice, tú antes de ayudarle, para. Y tú, a ver si tienes tú un árbol en el ojo, literalmente es una palabra así como árbol, un tronco en el ojo, y a ver si tú con ese tronco en el ojo, acercándote para ayudarle, le vas a dar en la cabeza y va a ser peor. Entonces, ¿qué haces? Tú miras bien tu ojo, y si tienes el ojo limpio, luego después estás en condición para ayudar a tu hermano. Notamos que realmente estamos hablando de lo que es juzgar, pero no juzgar para hacer mal. Y ese es el problema. Muchas veces juzgamos para hacer mal. Pero si empezamos a entender ese concepto de juzgar en el sentido correcto, el juzgar juicio justo, si empezamos a entender en ese contexto, ya decimos, oye, yo quiero juzgar y quiero que me juzguen. Cuando yo tengo un problema, quiero que un hermano me venga y me diga, hermano, parece que tienes un problema, ¿puedo ayudarte con esto? Y si yo soy honesto, si yo soy humilde, si yo soy un seguidor de Cristo con el Espíritu Santo, voy a decir, por supuesto, quiero que me ayudes. Y a lo mejor lo triste es que a veces podemos tener una paja en el ojo y ni nos damos cuenta. De hecho, hace unos meses nosotros trabajamos de firmar un pacto de iglesia. Ese pacto de iglesia es sencillamente eso. Es decir, yo tengo un compromiso con el Señor que también involucra a mis hermanos. Yo quiero ser responsable, coherente con mis hermanos también, de tal forma que si un hermano ve que yo no estoy andando como debo andar, invito a que el hermano me lo comente. Ahora, eso es para
argumentarlo, no es para ir corriendo diciéndolo a todo el mundo, porque muchas veces nos equivocamos. Pensamos que una persona está mal y si no hablamos con la persona, igual, pues hemos juzgado mal. Pero si hablamos con la persona, podemos ayudar a la persona y todos debemos tener ese tipo de relación. Todos debemos tener personas que nos pueden ayudar porque todos podemos tener momentos en que se nos mete algo en el ojo y nos estamos luchando mucho y un hermano puede ser de muchísima bendición en estos momentos. Bueno, tenemos este pensamiento. Yo creo que el versículo 6 es muy importante en este contexto. No sé si en vuestra Biblia lo une en el mismo párrafo, debería, pero el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros. Dentro de este contexto, lo que me está diciendo es cuidado, ese pensamiento de intentar ayudar a un hermano a sacar una pajita del ojo, eso es algo que hago con mi hermano en Cristo. Hay que tener mucho cuidado con hacer esto con uno que no es un hermano en Cristo, uno que no pertenece al Señor. Porque ¿qué puede hacer una persona en el trabajo que dice, parece que estás con un problema, ¿te puedo ayudar? No deis lo santo a los perros, no sea que, dice, y se vuelvan y os despedacen. O sea, un perro salvaje, tú intentas sacarle algo y te ataca. Y cuidado, eso es algo, un peligro real. Que una persona que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero cuidado, porque esta persona te puede volver y atacar porque no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene esta humildad. Pero nosotros que somos hermanos jamás debemos actuar como perros y cerdos. Cuando una persona, un hermano nos quiere ayudar, nunca pisotees esa perla. Siempre recibe con gracia lo que un hermano hace en amor hacia nosotros. Bueno, ese es el contexto de los peligros de juzgar mal y cómo debemos juzgar al hermano. A continuación, habla de la petición de discernimiento y en este contexto, una vez más, sumamente importante, ¿no? ¿Por qué necesito discernimiento? Primeramente, saber a quién debo confrontar, ayudar, quiénes son mis hermanos de verdad y cómo hacerlo, cómo ir con discernimiento para ayudar a un hermano que está con una pajita en el ojo. Cuidado, en público no es el mejor sitio para hacerlo. Igual, en privado lo hacemos. No queremos que malinterpreten nuestras intenciones, no queremos que parezca que estemos intentando avergonzarlos en público. Necesitamos discernimiento para hacerlo y aquí tenemos una promesa preciosa. Pedid y se os dará. Si lo pedimos, si lo buscamos, si vamos llamando, se te abrirá la puerta. Dios abrirá la puerta y nos dará ese discernimiento que necesitamos. Dios no es un padre malo, Dios es un padre bueno. Vosotros que sois padres, no es que seamos un grifo abierto para nuestros hijos, que damos lo que sea, ¿no? Nuestros hijos nos piden y ¡shum!, el grifo y todo, tiren todo. Pero tampoco somos un grifo cerrado. Y nosotros cuando nuestros hijos piden, nosotros sabemos cuándo encender el grifo, cuándo no. Pues nosotros siendo malos, que todos somos pecadores, pero sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios. Que si pedimos, nos dará ese discernimiento que necesitamos. Y luego después entramos en el versículo más importante en este contexto. El versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y por cierto, aquí vemos la conexión con el capítulo 5, donde os digo que este pasaje viene como paralelo del capítulo 5, donde está exponiendo sobre la ley y los profetas. Habéis escuchado que se ha dicho, pero yo os digo, y ahí
Cristo está enfocando la ley correctamente. Y aquí tenemos lo que llamamos la regla de oro. Eso siempre se bromea por ahí diciendo, el que tiene el oro es el que hace las reglas, pero ese no es la regla de oro. La regla de oro es que voy a tratar a otras personas, no como creo que merecen ser tratadas, sino voy a tratarles como quisiera que me trataran a mí. Yo empiezo, yo adelanto. Trabajamos esto mucho con nuestros hijos. Creo que todos que somos padres hemos trabajado esto con nuestros hijos, porque nuestros hijos vienen por defecto, y digo, nuestros hijos no, todos nosotros venimos por defecto con otra ley. Una ley de justicia, lo justo. O sea, esa persona no me ha hecho a mí bien, por lo tanto no tengo que hacerle nada. O sea, esa persona no me trataría a mí si yo estuviera en su casa. O sea, todos los seres humanos tenemos ya dentro de nuestro cerebro esa capacidad de pensar así. Pero Cristo dice, pero así no es como tenéis que vivir. Más bien tenéis que vivir de otra manera. De dar más bien como quisieras que te dieran a ti. De estar en cualquier situación diciendo, si yo estuviera en la situación en que esta persona está ahora mismo, ¿qué querría que la gente hiciera para mí? Eso nos obliga a vivir de otra manera, a vivir con una perspectiva madura de la vida, pensando, siempre poniéndonos en el lugar de otra persona. Una vez más, nuestra tendencia es vivir egocéntricamente. Yo vivo mi vida desde mi perspectiva. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho es cuando empezamos a vivir fuera de nuestra perspectiva, empezamos a contemplar la vida desde otro punto de vista. Y creo que es una pena que esa regla de oro muchas veces se queda relegado a los niños, porque sinceramente en el matrimonio también nos hace mucha falta. Esposos, aprender a vivir, a ver la perspectiva, el mundo, desde el punto de vista de nuestra esposa. Nos conviene mucho. Mujeres, también comprender desde el punto de vista de tu marido. Eso nos permite tener una comunicación y una comprensión mucho mayor, muy importante. En el trabajo debemos de estar pensando también en los demás y pensando desde su perspectiva, por qué hacen lo que hacen, intentar entenderlo. Y luego después tratar a las personas no como merecen o no actuar como ellos actúan, sino actuar de la manera que realmente Jesús actuaría con ellos. Y un estudio súper interesante sería mirar y ver el comportamiento de Jesús con tantas personas y notar ese principio como él lo vivía en su vida. Él no estaba enseñando teoría que después no vivía. No, él vivía esto. Él siempre trataba a los demás como él hubiera esperado que lo trataran a él. Así que tenemos un gran principio. Y ese principio entonces es sumamente importante en este contexto que estamos mirando. Porque cuando una persona nos trata con odio, y Romanos nos dice, sí, pero debemos amar a esta persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos enseñó. En vez de tratar a la persona como merece o como actuaría esa persona, o por lo menos como imaginamos que actuaría, nosotros estamos cumpliendo lo que Cristo dice que es realmente la ley y los profetas. Bien, ahora vamos a coger este pensamiento y vamos a volver al capítulo 5, porque Jesús lo vincula con la ley y los profetas. Vamos a volver al 5 para ver efectivamente lo que Cristo dice que es la ley y los profetas. Pero antes de dejar este punto, ¿qué tal estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Antes de dejar esto, ¿todos vamos bien? Vale, pues vamos a avanzar entonces. Volvemos
al capítulo 5, versículo 17, donde Jesús empieza a hablar de la ley. Jesús empieza con este pensamiento: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para destruir, para quitar de en medio la ley, por lo menos no desde la perspectiva de anular o como si para decir, bueno, eso realmente no tiene importancia. Eso, vamos a quitar eso porque realmente eso está mal. Jesús no vino en ningún momento con ese plan para intentar quitar la ley de en medio, ¿vale? Cristo dice: no, yo he venido para cumplir la ley. Y de hecho, es sumamente importante este pensamiento, porque la Biblia establece desde el principio que para tener comunión con Dios tienes que guardar los mandamientos de Dios. Pensad, volviendo atrás, pensad en Adán y Eva en Edén. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva para tener comunión con Dios? Tenían que obedecer el mandamiento de Dios. Bien, desde ahí lo vemos. Avanzamos y llegamos hasta Sinaí. ¿Y qué dice Dios cuando da los 10 mandamientos? Dios dice: haciendo esto, viviréis. Si tú cumples esto, vas a vivir. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que paran ahí y dicen: ¿ves? Que nosotros tenemos que hacer nuestra parte si queremos ser salvos. Escuché a una persona que lo dijo así esta semana. Dice: alguien te puede regalar una entrada al Euro Disney. Vamos con esos ejemplos, ¿no? Qué chulo, ¿no? Alguien te regala una entrada a Disney, a Euro Disney. Dice: sí, pero si te pones enfermo, no puedes entrar. O sea, si no haces el viaje a París, no entras. Y puso el ejemplo para decir: Dios nos salva, pero digamos que Dios nos da la entrada, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nosotros tenemos que ir. Herejía. Herejía. Esto no es lo que enseña la Biblia en ningún momento, ¿vale? Eso es un problema. La salvación no es un mitad tú, mitad yo. Dios no hace la primera parte y luego después nosotros hacemos nuestra parte y entre los dos, menos mal que hacemos nuestra parte, porque si no, eso no es el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico es que la salvación pertenece ¿a quién? A Dios. Todo es obra de Dios. Y nosotros recibimos por gracia, por medio de la fe. O sea, nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. Nuestra salvación es completamente de Dios. Ahora, vamos a conectar los pensamientos. Lo habíamos dejado en Sinaí. Dios dijo: si hacéis esto, viviréis. ¿Y qué tal les fue esto a Israel? ¿Qué tal les salió? Más o menos mal. Más o menos no. Completamente mal. En toda la historia del ser humano jamás ha habido ninguna persona que ha logrado cumplir los mandamientos de Dios. Y esto, volviendo atrás, es lo que vemos en Edén, incluso Adán y Eva, en un estado de inocencia, un estado de perfección, no pudieron cumplir con los mandamientos de Dios. Y avanzando en toda la historia, lo vemos en todos los personajes. Personajes como Noé, personajes como Abraham, personajes incluso como el mismo Moisés. Cada uno es un pecador. Pero desde luego en la historia de Israel decimos un desastre. Un desastre. Incluso mientras Moisés estaba arriba en el monte recibiendo las tablas de Sinaí, ¿qué estaba pasando ahí abajo en el campamento? Estaban haciendo un Dios, una imagen
tal como Dios había establecido, no tendrás otros dioses ni te harás imágenes. Y ahí está el pueblo haciéndolo mientras Moisés está en el monte recibiendo los mandamientos. O sea, es un fracaso desde antes incluso de comenzar. Es un fracaso rotundo. ¿Y qué es lo que vemos en toda la historia a continuación? Fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. O sea, ninguno de nosotros somos capaces de cumplir el mandamiento de Dios. Dios dijo, hacer esto y vivirás. Y ninguno de nosotros logramos hacerlo. No hay nadie en toda la historia, incluso con todos los fariseos, todos estos hombres que se dedicaban en alma y cuerpo a cumplir los mandamientos, no hay ninguno que lo haga. Uy, pero miento. ¿No hay ninguno? Jesús dice, yo he venido para cumplir la ley y los profetas. Jesús es el primer ser humano que anda sobre la faz de la tierra y cumple perfectamente la ley de Dios. Entonces, si la paga del pecado es muerte, por primera vez en la historia de la humanidad hay un ser que no merece morir. ¿Y qué pasa con este ser? Nosotros lo cogemos y lo colgamos en una cruz y nosotros crucificamos al único ser inocente en todo el universo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento se establece lo que es el Evangelio, que allí el perfecto Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Él toma sobre sí los pecados del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de repente empezamos a entender de qué iba todo esto, de qué iba el tema de traer un cordero al templo, al tabernáculo. ¿Por qué tienes que hacer esto? Parece cruel a los animales. Y es que todo estaba preparándonos para entender que un día vendría uno que tomaría sobre sí nuestro pecado. Y él sufre el castigo de nuestro pecado. Pero eso es solo la mitad de la historia. Porque Pablo habla de tener una justicia que no viene por medio de la ley. Hombre, si pudiéramos tener justicia por medio de la ley, Dios no manda a su Hijo. Si nosotros fuéramos capaces de obedecer la ley, Dios dice, pues entonces obedecedla. Yo me quedo con mi Hijo en el cielo con eterna comunión con Él. Yo no sacrifico a mi Hijo si es que tú, haciendo un pequeño esfuerzo, lo podrás hacer por tu cuenta. Y sin embargo, no es así. Ninguno de nosotros somos capaces de guardar la ley. Por lo tanto, envía a su perfecto Hijo para cumplir la ley en nuestro lugar, para que nosotros podamos tener una justicia que no es por la ley, sino que es por la fe. Y eso es el Evangelio. El Evangelio dice, no es que, bueno, si vas a venir a la iglesia, ya os sacamos la lista de normas y ya podéis empezar a cumplir esta lista de normas. No es, bueno, si quieres ser salvo, tendrás que dar dinero y tendrás que... Eso es la religión humana, que empieza así. Pero el Evangelio dice, no nos engañemos. No. Eso no funciona. La única forma de tener salvación es por medio de Cristo, porque Él es el que sufrió el castigo de nuestro pecado y el que cumplió perfectamente la ley de Dios para que nosotros podamos tener esa justicia delante de Dios. Como he dicho muchas veces, Cristo no es solamente que nos perdone de nuestros pecados, devolviéndonos a un estado neutral, inocente, sino que Cristo nos da su perfecta justicia para que realmente podamos ser hijos de Dios. Así que todo este contexto es, Cristo viene para cumplir la ley. ¿Y qué significa cumplir la ley? Bien, ¿dónde he perdido mi pantalla? ¿Qué significa cumplir la ley? Pausa para efecto. Bien, primeramente vemos la importancia de la ley en los versículos 17 al 20. No vamos a entrar en esta sección. A continuación, entramos en lo que es la interpretación correcta de la ley. Ya podéis ver desde el 21 hasta el 47, esa es la porción principal de esta sección.
Y aquí entramos. ¿Qué vamos a hacer con esto otra vez? Ya veis la A en amarillo, ya sabéis por dónde voy. Bien, empieza con el odio. El odio y el asesinato. Ese odio, asesinato e insultos, que fíjate que Cristo pone en el mismo saco las tres cosas. Cosas que decimos, oye, saca el asesinato de este saco, ¿no? Un insulto no tiene importancia, sí que tiene importancia. Cristo lo une aquí. Conocemos este pasaje. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, por cierto, notad la autoridad de Jesús, que puede hablar así. Oísteis que fue dicho, pero yo digo, aquí tenemos a alguien que tiene autoridad para enseñar. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese pensamiento de que incluso insultar a una persona atenta contra la imagen de Dios, que es lo que está detrás de este mandamiento, no matarás. Si recordamos en el Antiguo Testamento, Dios dijo, el que mate a otro hombre, por el hombre será matado. O sea, ese es tan serio que incluso Dios da autoridad de quitar la vida porque dice, así ha sido tan fuerte su crimen porque realmente si el ser humano está hecho a la imagen de Dios, cuando desprecias la imagen de Dios e insultas o matas a una persona, estás insultando a Dios. Bueno, Cristo empieza con este punto y notamos cómo él trata el tema. No voy a entrar en detalle ahí porque tenemos que llegar a donde tenemos que llegar. El segundo punto tiene que ver con el deseo desordenado, el deseo ilícito, y habla del adulterio y la codicia. Y una vez más, lo que está haciendo Jesús es interesante. De los 10 mandamientos, hay 2 mandamientos que son favoritos de los pecadores, hasta el día de hoy. Cuando hablas de digamos, de la moralidad, normalmente la gente vuelve a uno de estos 2 puntos y dicen cosas como, oye, pero tampoco he matado a nadie, ¿eh? ¿Hemos escuchado a alguien decir eso? O a una persona decir, oye, yo soy fiel a mi esposa. ¿Vale? Estos son 2 puntos y digo que son los 2 mandamientos favoritos de los pecadores porque, bueno, hay mandamientos que no hay forma de sentir inocente. Por ejemplo, honrarás a tu padre y tu madre. Hay alguien que puede decir, bueno, esto lo tengo, esto lo he hecho perfecto siempre. Nunca he dicho una palabra mala a mi padre o a mi madre. Ahora, puede ser que alguien diga esto. Yo lo primero que diría es que igual deberías echar un vistazo al tema de tu memoria, porque igual no recuerdas, porque lo normal es que todos en algún momento de nuestro desarrollo tenemos un momento en que se nos va la pinza y decimos algo que no tendríamos que haber dicho a nuestro padre o a nuestra madre. Normal. Pero eso nos condena a todos. Pero el tema de no matarás, solemos estar muy contentos con este mandamiento, porque decimos, yo por lo menos sé que nunca he matado a nadie. Y lo que hace Jesús es que empieza con estos 2 mandamientos y dice, no tan rápido. Porque sí, es verdad que no has matado a una persona, pero has insultado a las personas. Sí, bueno, igual has sido fiel a tu esposa en acción, pero ¿qué pasa en la mente? Y eso llega el momento en que dices, eso es mucho más complicado. Así que Jesús empieza con estos 2 mandamientos y nos lleva directamente al grano diciendo, ninguno es inocente ante estos mandamientos. Todos hemos violado estos mandamientos
conforme Dios estableció estos mandamientos. Y luego, dentro de ese tema del adulterio, Jesús llega al divorcio. Ahora, está hablando del divorcio aquí y obviamente el plan de Dios para el matrimonio es un hombre, una mujer. Por cierto, es interesante notar que Dios cuando hace el huerto de Edén, crea a Adán y luego, ¿cuántas costillas tenía Adán? Bueno, yo no he contado porque la verdad es que recuerdo un hombre le dijo a David, déjame contar tus costillas y si me dejas contar las costillas sin reírte, te voy a dar un premio. Y claro, empieza 1, 2, y bueno, nunca he visto a mi hijo más concentrado en la vida. El chico estaba ahí, tenía una cara y el hombre contó todas las costillas y David no se rió ni una sola vez y el hombre dice, eres el primer niño que lo he visto y sacó, no me acuerdo si era €1, y sacó y dice, toma, y le dio dinero. David estaba contento, pero tendría que haber prestado atención para saber cuántas costillas hay. Pero bueno, eso se puede buscar por Google. Pero ¿cuántas costillas tenía Adán? Un montón. Dios podría haber hecho un harén. Total, si va a hacer una mujer de costilla, costillas hay. Podría haber hecho por lo menos 10 o 12 o más. Y Dios tomó una costilla, dando un mensaje muy, muy claro. El patrón de Dios es un hombre y una mujer que unen sus vidas, pero tristemente somos pecadores. Y por lo tanto, al final el divorcio es una necesidad en un mundo de pecado. No es el plan de Dios, pero es una realidad que tristemente a veces es necesario, pero desde luego no es para buscar excusas para el divorcio. Desde luego lo que queremos hacer es volver al principio de la fidelidad y buscar hacer contar nuestro matrimonio, vivir nuestro matrimonio como Dios lo ha pensado desde el principio. Es interesante que justo después del divorcio habla de los votos y qué está detrás del matrimonio. Un voto. Hasta el día de hoy, ¿qué haces cuando te casas con una persona? Haces un voto, haces una promesa. Yo prometo serte fiel en la enfermedad, en la salud, y decimos esas promesas. Hasta el mundo lo hace. O sea, los que no reconocen a Dios hacen promesas porque eso está detrás de lo que es el matrimonio. Así que estos dos puntos vienen en la misma dirección. Y a continuación, Jesús vuelve a ese pensamiento de los insultos y el odio. Ahora lo hace en el contexto de la venganza. ¿Qué haces cuando una persona te insulta? Cuando una persona te odia. Obviamente, cuando una persona te mata, no voy a preguntar, porque si una persona te mata, no tiene más remedio que morir. Pero Cristo lo ha establecido como no se trata de solo matar, se trata de odiar. Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Y ahí se nos va el tiempo y por lo tanto paramos aquí y no continuamos. Pero como siempre, qué bien dejar las cosas justo en el momento que queremos seguir. Así que volvemos la semana que viene para continuar y ver más sobre este punto. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a personas que no nos tratan como nosotros quisiéramos que nos trataran? Bien, vamos a orar y luego veremos si hay alguna pregunta. Padre, tu palabra es clara, no es fácil, pero sí que nos habla claramente. Y gracias, Padre, por esa enseñanza tan práctica de tu palabra. Queremos prestar atención a lo que tienes para nosotros, queremos obedecerte y sobre todo queremos que Cristo brille en nuestras vidas. Gracias por el Evangelio. Gracias que nosotros no tenemos que tomar sobre nosotros mismos esa obligación de intentar cumplir la ley, que no somos capaces de hacerlo, sino que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y ha puesto al Espíritu Santo dentro de nosotros para obrar su fruto en nosotros.
Y al final, Señor, tú recibes todo el crédito, toda la gloria es tuya, porque todo en nuestras vidas que tiene aspecto de tu ley es el resultado de tu Espíritu Santo en nosotros. Sigue obrando en nosotros, sigue formando ese carácter en nosotros. Y pido, Padre, que seamos coherentes con lo que dice tu palabra, que tratemos a los demás como quisiéramos que nos trataran, como tú los tratarías. Y así de esta forma, que seamos un testimonio para ti en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.